Muy bien, muy buenos días a todos. Egun on guztioi. Soy Joseba Madariaga, director de estudios de Laboral Kutxa, y lo que vamos a hacer es una presentación de lo que es la coyuntura económica, la situación económica actual. El título que he puesto a mi presentación es Economía global, crecimiento y riesgos. Vamos a recorrer un breve índice, o sea, la presentación es bastante corta, y básicamente lo que vamos a hablar es en un primer apartado esa vuelta al crecimiento, es decir, 2014 es de alguna forma el refrendo de que volvemos a una situación de crecimiento, y en el segundo apartado veremos los riesgos que tiene ese crecimiento para terminar con unas previsiones y con unos elementos que todavía quedan latentes ahí. Es decir, de alguna forma la tesis que subyace a esta presentación es que estamos saliendo de una crisis pero que todavía estamos en crisis. Bien, dicho esto, pasamos ya a la primera parte de la presentación, 2014 y la vuelta al crecimiento. Bueno, si nos fijamos en esta transparencia, lo que podemos ver es que el mundo en estos momentos está creciendo, y ese crecimiento de alguna forma se está sustentando sobre el comportamiento que están teniendo los países desarrollados. En la transparencia podemos ver qué está sucediendo con el Producto Interior Bruto de los países de la OCDE, del Reino Unido, de Estados Unidos y por otra parte de Japón. Perdón, que soy yo el que no he pasado la transparencia. Ya. Bien, tanto en tasas interanuales, que es lo que podemos ver en la transparencia de la izquierda, como en tasas intertrimestrales en la transparencia de la derecha. Bueno, básicamente lo que podemos ver es que más o menos en términos interanuales el crecimiento ronda en estos momentos el 2,5% y en tasas intertrimestrales 0,5% en todos los países desarrollados. Esta fue la buena noticia del año pasado, es decir, el año pasado hubo un rebalanceo del crecimiento global, empezó a desacelerar los países emergentes y por otra parte los países desarrollados empezaron a cobrar cierto vigor en sus tasas de crecimiento. No son las tasas de antaño, pero sí son tasas, bueno, que de alguna forma, bueno, nos introducen en un estadio distinto al que estábamos viviendo el año pasado. Bien, seguimos. En la siguiente transparencia lo que podemos ver es un indicador de expectativas. Concretamente, lo que estamos viendo ahí es el índice de los gestores de compra. El índice de gestores de compra es un indicador muy interesante porque de alguna forma anticipa el comportamiento tanto del sector industrial como el sector servicios y de alguna forma termina anticipando el comportamiento del PIB. Y si nos fijamos ahí, lo que tenemos es el índice de gestores de compras tanto de la zona euro como del mundo, en términos mensuales o en términos trimestrales. Normalmente es más interesante analizar en términos trimestrales, porque de alguna forma lo que haces es calcular una media de los mensuales, pero en cualquier caso en ambos lo que vemos es que estamos en una fase de expansión. Este índice, cuando está por encima de 50, indica que estamos en zona o en fase de expansión. Bien, esta transparencia es un poco más compleja, no estamos mirando expectativas, estamos mirando realidad, estamos mirando concretamente qué ha hecho la producción industrial. ¿Y qué ha hecho la producción industrial desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2013? El gráfico, insisto, es un poco más complicado, pero creo que es interesante para ver qué es lo que ha sucedido a nivel de los países de la OCDE. Si nos fijamos en marzo de 2012, en el eje de abscisas, en el eje horizontal, lo que tenemos son las tasas interanuales. Y en el eje vertical lo que tenemos son las tasas intertrimestrales. Entonces, en marzo de 2012, básicamente estábamos creciendo, es decir, comparando la producción industrial de marzo con la de un año antes, estábamos creciendo en el entorno del 2%. En la transparencia parece que es un 1,9 exactamente. Y en términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, la tasa de crecimiento era aproximadamente un 0,5%. Es decir, estábamos creciendo comparados con el trimestre anterior y con el año anterior. Bueno, si os acordáis, por esa fecha es cuando se produjo un rebrote de lo que fue la crisis de la deuda soberana, es decir, una fase que realmente en Europa pues llegó francamente a detener todo lo que es la economía europea, hasta que en el verano de 2012 Mario Draghi dio un vuelco a la situación con aquel discurso en el que hizo un apoyo claro al proyecto euro, ¿no? Bueno, pues si os fijáis en la transparencia podéis ir viendo cómo ha ido evolucionando el IPI trimestre a trimestre. Es decir, veis que en el siguiente trimestre, el siguiente punto que estáis viendo ahí, seguíamos por encima de un año antes, pero de alguna forma ya el crecimiento con respecto al trimestre anterior ya casi, ¿vale? Nos fuimos a esa línea del 0%.
De hecho, entramos en la zona que yo llamo en la transparencia de caída, y trimestre a trimestre entramos en la zona de recesión, hemos pasado la recesión y en estos momentos volvemos a estar en la zona de expansión, es decir, volvemos a estar con el índice de producción industrial que crece tanto en términos interanuales como en términos intertrimestrales. Por tanto, el ciclo industrial es un ciclo, como yo ahí pongo en la transparencia, en estos momentos expansivo. Vámonos ahora a Europa, porque hemos visto el mundo, y en el mundo hemos visto, bueno, pues que los países desarrollados están creciendo y también el mundo está creciendo. Si miramos Europa, vamos a ver primero indicadores de expectativas. Lo que en esta transparencia aparece son las expectativas o el índice de confianza del consumidor. Ciertamente, si nos fijamos, salvo Alemania, que está ya prácticamente en la zona de optimismo, el resto de países siguen por debajo del cero, sigue el indicador indicando que los consumidores son pesimistas, pero un elemento importante es que, de alguna forma, poco a poco se ha ido cambiando la tendencia y en los últimos periodos se aprecia que cada vez son menos pesimistas. Y ese hecho, también el hecho de que cada vez sean menos pesimistas, es un hecho relevante porque puede inducirnos a pensar que el crecimiento, en cuanto al consumo, a la demanda de consumo, va a crecer y por tanto va a aportar crecimiento al PIB. Bien, las realidades son distintas porque hay, de alguna forma, está Alemania por un lado y luego está el resto de países relevantes en la zona euro en cuanto a tamaño, que serían Francia, España e Italia, pero ciertamente en todos ellos se aprecia clarísimamente esa mejoría, tanto en términos mensuales, que es lo que vemos en la gráfica de la derecha, como en términos trimestrales, que normalmente son más interesantes porque se elimina el ruido de la serie. Bien, eso en cuanto a los consumidores o las expectativas de los consumidores. Si nos vamos ahora al índice de gestores de compras a nivel europeo, pues es complicada la transparencia, se ven muchas líneas, pero os la resumo muy sencillamente. Básicamente lo que estamos viendo es que estamos también en zona de expansión. Todos los países están por encima de 50. Por tanto, esta es una buena noticia también, porque también el ciclo industrial en Europa está en zona de expansión. Bien, ¿y qué está sucediendo? Porque estos son indicadores adelantados. De alguna forma estos lo que sirven es para tratar de ver qué es lo que va a hacer el PIB en los próximos trimestres. ¿Pero qué está sucediendo en el PIB? Bueno, ahí ya nos vamos a la serie de PIB y lo que podemos ver en esta transparencia es que, bueno, ciertamente falta incorporar los últimos datos, pero bueno, los países están creciendo. También es verdad que en Europa hay realidades distintas. Fijaros que en los gráficos de arriba he separado concretamente Alemania y Francia, de España e Italia, que aparecen en los gráficos de abajo. En ambos gráficos tenéis también el PIB de la zona euro. Si os fijáis, el PIB de la zona euro va por debajo de lo que hacen Alemania y Francia en el gráfico de arriba, y sin embargo, en el gráfico de abajo el PIB de la zona euro va por encima de lo que hacen España y Italia. Si aquí incorporásemos los datos del último trimestre, que han sido ciertamente un poco decepcionantes en cuanto al comportamiento de Francia e Italia, ¿vale? Pero sin embargo en el caso de España y Alemania se refrenda lo que estamos comentando. Bien, y la pregunta es, ¿continuará este proceso? Es decir, ¿cuáles son las expectativas? Bien, en esta figura podéis ver cuáles son las expectativas de las tasas de crecimiento del PIB, tanto para este año como para el año que viene, en diferentes zonas geográficas. Concretamente, el rectángulo azul es el que indica la tasa esperada de crecimiento para el año 2014 y el rectángulo rojo es el que indica la tasa esperada de crecimiento para el año 2015. Insisto que ahí hay diferentes zonas geográficas, pero bueno, una noticia interesante es que las expectativas a nivel global, a nivel del mundo, son para este año cercanas al 3% y algo mayores para el año 2015. Y luego, si nos fijamos un poco en Europa, ciertamente todavía en 2014 se nota que hay una cierta divergencia entre lo que son Alemania y el resto, pero sí que es verdad que para el año 2015 hay una especie de expectativa de proceso de convergencia en el crecimiento. Es decir, Alemania este año esperamos que crezca un 2, o un 1,9 como aparece en la transparencia, también el año que viene un 2, ¿vale? Pero sin embargo España esperamos que crezca este año menos, un 1, pero el año que viene que su expectativa de crecimiento sería en el entorno del 1,5%. Bien, ¿cuáles son los riesgos a este escenario, que en principio sería el escenario que nosotros destacaríamos como escenario central, ¿no? Bueno, riesgos hay que indicar, por lo menos vamos a indicar algunos, o los que consideramos los más relevantes. En primer lugar, es la desaceleración de los países emergentes, ¿no?
En esa transparencia podéis ver qué comportamiento ha tenido el Producto Interior Bruto de los países emergentes, de China, de los BRICS, de China, de Brasil, de Rusia y de India, ¿no? Y básicamente lo que veis es que, bueno, son países que están en crecimiento, pero ciertamente en los últimos periodos, en los últimos trimestres, hay una clarísima desaceleración. China viene de tasas de crecimiento del entorno del 11% y en estos momentos pues está ahí en el entorno del 7%. Algo parecido sucede con India y exactamente igual con Rusia y con Brasil, ¿no? Son países además que todos ellos los englobamos debajo de la marca o bajo la marca emergentes, pero tienen problemáticas muy distintas, ¿no? Y de alguna forma el cambio en el rumbo de la política monetaria americana de alguna forma supuso una especie de Big Bang el año pasado y comenzaron a aflorar esos problemas que hasta ese momento ni siquiera los habíamos detectado, ¿no? Entonces, uno de los elementos de riesgo que apuntamos es este, es decir, ¿qué comportamiento van a tener estas economías cuando esa política monetaria americana siga de alguna forma cambiando el rumbo, ¿no? Bien, y como señalo ahí, es que hay problemas de diferente tipo. Hay países que tienen problemas de crecimiento, ¿vale? Hay países que tienen problemas de precios, problemas de inflación, déficits por cuenta corriente, déficit fiscal, es decir, déficit gemelos, hay países con burbujas, en fin, hay una amalgama importante de problemas ahí y de alguna forma el comportamiento que puedan llegar a tener, pues bueno, pues es algo que introduce un cierto elemento de riesgo, ¿no? Si miramos las expectativas de crecimiento, sin embargo, es decir, lo que esperamos los analistas que hagan esos países, pues bueno, si os fijáis en esta transparencia, esperamos que se estabilicen esas tasas de crecimiento en el entorno de las que ahora mismo están. Ahí tenéis la expectativa para el año 2014, 2015 y 2019, aunque es ciencia ficción hablar tan lejos, ¿no? Pero más o menos las expectativas en estos momentos son que van a ser capaces de afrontar sus problemas sin que las tasas de crecimiento sufran. Bien, otro de los problemas, otro de los elementos de riesgo a este escenario que hemos planteado, al menos en el marco europeo, está el problema de la deflación, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿estamos en una situación de riesgo de deflación? La respuesta es sí. Ciertamente no esperamos que se materialice el escenario de deflación. En esta transparencia podéis ver cuáles son las tasas esperadas de crecimiento de los precios de una serie de zonas geográficas. Si nos centramos en Europa, pues ya podéis ver clarísimamente cómo esas tasas esperadas de crecimiento de precios son ciertamente bajas, más bajas que ese valor de referencia que siempre tenemos, que es el 2%, ¿no? Concretamente en Francia esperamos para este año una tasa de crecimiento del 1%, en Alemania del 1,4%, en Italia del 0,8%, en España del 0,3%, ¿no? Es decir, son tasas muy bajas, ¿no? Que de alguna forma pueden hacernos pensar, oye, igual resulta que entramos en una situación de deflación, ¿no? Bueno, insisto que en estos momentos tampoco lo tenemos contemplado como escenario central, el riesgo está ahí y ciertamente la cuestión es, bueno, ¿el Banco Central tomará las medidas oportunas para tratar de evitar este escenario? Bueno, sabéis que la semana pasada el Banco Central Europeo ya tomó una serie de medidas coherentes con tratar de evitar este escenario, particularmente, y en mi opinión, creo que podía haber sido un poco más agresivo. Creo que es importante luchar contra la deflación y creo que es importante porque contra la inflación sabemos luchar, pero contra la deflación, una vez que caes en una zona de deflación, en una fase de deflación, es difícil salir de ella y tenemos como ejemplo Japón, ¿no? Por eso pienso que podía haber sido un poco más agresivo, pero también entiendo que ellos tienen mucho más información que yo y entiendo que sabrán lo que están haciendo. Si miramos los precios en España es clarísimo, es decir, si nos fijamos en el IPC subyacente, pues está en el 0. Si nos fijamos en el IPC general, estamos en el menos 0,1. Los precios industriales en el menos 2,9. Los salarios crecen muy poquito, es decir, los indicadores de precios y salarios en estos momentos en España están en tasas muy moderadas, ¿no? Entonces, bueno, también en esto es importante tener en cuenta una cosa. Lo relevante no es tampoco qué estén haciendo los precios como las expectativas de los agentes. Lo relevante es que los agentes económicos, nuestras expectativas, no sean de deflación. Entonces, tratar de medir las expectativas es algo que el Banco Central Europeo lo hace y entendemos que si esas expectativas están ancladas en el entorno del 2%, no se tiene por qué materializar este escenario, aunque en estos momentos estemos viendo unas tasas de crecimiento de los precios negativas o próximas al 0%. Más riesgos. Bueno, he querido apuntar a la situación de Ucrania. La verdad que no es noticia desde hace
una semana, semana y pico, salvo el otro día, que de alguna forma parecía como que se estaba reconduciendo, pero había dejado de ser noticia, ¿no? Bueno, no soy tampoco un experto en geopolítica, pero evidentemente estos son elementos de riesgo también a este escenario central de crecimiento. Y por supuesto, siempre existen otros elementos de riesgo que ni siquiera somos capaces de señalar ni de apuntar, porque no somos capaces de anticiparnos a lo que pueda suceder, ¿no? En este escenario. Bien, con todo esto, ¿cuáles serían las previsiones? Os he puesto una transparencia en la que podéis ver las previsiones para España, tanto para este año como para el año 2015. Son previsiones de diferentes agentes económicos, son previsiones, ahí podéis ver, pues bueno, son opiniones de diferentes agentes, y en la última columna tenéis la media de todos ellos, tanto para el año 2014 como para el año 2015. Bueno, la media está, como podéis ver, para este año en un crecimiento del 1%. Es decir, hay muy poquitos predictores que piensan que España este año va a crecer por encima de esa tasa del 1%, y también hay muy poquitos que piensan que van a crecer muy por debajo de esa tasa. Todas ellas se alinean más o menos en el entorno del 1%. Y sin embargo ya es para el año que viene donde esperamos que se materialice una tasa de crecimiento el año 2015 en el entorno del 1,5%. Si me preguntáis qué esperamos para la comunidad autónoma, nosotros no he volcado el dato laboral Kutxa, porque nosotros el análisis lo hacemos en diciembre y lo hacemos en julio, lo sacaremos dentro de un mes. Nuestra predicción en diciembre, ya sabéis que las predicciones siempre van cambiando a lo largo del tiempo, para España era 0,6 y para la comunidad autónoma era el 0,8. El cambio que vaya a haber, evidentemente, es un cambio a mejor, que es lo que todos ellos, conforme vamos volcando las últimas series en ese modelo que utilizamos, pues bueno, pues veremos cómo han mejorado esas predicciones, y me imagino que entrará en ese entorno, ¿no? En el entorno aproximadamente del 1%, que en el caso de España seguramente la corrección será mayor que en el caso de la comunidad autónoma. Bien, y en cuanto a precios, bueno, en cuanto a precios, ya veis que para el año 2014 la media es ese 0,3 que hemos comentado antes, que veíamos en la transparencia. Ya veis que aquí pues prácticamente todos los rectángulos azules son muy chiquitines, muy bajitos, porque todos ellos, todos los predictores, todos los agentes económicos que opinan, piensan que este año vamos a andar ahí, ¿no? Bordeando esa zona de riesgo, ¿no? Y para el año que viene ya esos precios crecerían en el entorno del 1%, pero ese 1% sigue siendo una tasa todavía pues bastante baja, ¿no? Entonces descartaríamos como escenario central la deflación, ¿vale? Y el año que viene lo veríamos con mayor claridad. Bien, por tanto, en principio un escenario de crecimiento, pero en esta última parte de la presentación lo único que quería también dejar claro es que esto no significa que hayamos dejado atrás la crisis. Es decir, la crisis sigue ahí, seguimos en crisis, ¿vale? Y esta crisis, ¿en qué la podemos ver? Primero en el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral sí es una buena noticia, que de alguna forma hemos dejado de destruir empleo y los parados empiezan a disminuir. Esa es una buena noticia, es decir, poquito a poquito ese ajuste ya parece que ha terminado. Ahí lo que he puesto son los datos de España, pero en cualquier caso, si pusiéramos los datos de la comunidad autónoma, veríamos exactamente lo mismo. Sí vamos un poco más por detrás en el caso de la comunidad autónoma que en el caso de España, pero veríamos exactamente lo mismo. Es decir, si nos fijamos en los afiliados, que es la línea roja, pues ya empiezan a crecer. Y si nos fijamos en los parados, que es la línea azul, pues ya empiezan a disminuir, empiezan a tener valores negativos, ¿no? Esa serie. Por tanto, el mercado laboral está comenzando de alguna forma a moverse, estamos comenzando, bueno, pues a ver que hay un crecimiento de ocupados y una disminución de parados. Pero claro, el tema es que todavía nos queda mucho recorrido. Ese es el tema, ¿no? Tenemos una tasa de paro pues en el entorno del 17 en la comunidad, en el entorno del 25-26 en el conjunto del Estado. Lógicamente, pues todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Y bueno, en esta transparencia simplemente he puesto la tasa de paro en el caso de España, y por arriba tenéis la tasa de paro de los jóvenes, ¿no? Que en definitiva son tasas de paro que son socialmente inaceptables y que ahí hay un problema ciertamente pues muy serio, ¿no? Y hasta que no consigamos corregir esto, o cuando menos llevarlo a cifras un poco más aseadas, difícilmente podremos decir que hemos salido de la crisis, ¿no?
¿Qué necesitamos, de alguna forma, pues, para mejorar ese mercado laboral? Hombre, todos estamos esperando que se produzca esta especie de círculo virtuoso que tenéis esta transparencia, ¿no? Necesitamos que la inversión tire. La inversión es el componente de la demanda que más ha corregido en negativo desde el año 2008 hasta aquí. Necesitamos que la inversión de nuevo tire, ¿no? De alguna forma, para que la inversión tire, lo que necesitas es que el mundo crezca, eso ya lo tenemos. Necesitamos que nuestro sector exterior se comporte bien, eso está sucediendo, eso es lo que puede animar a las empresas a invertir, y la inversión tirará tanto del empleo como finalmente, si se materializa ese escenario de crecimiento de empleo, tirará el otro componente muy relevante de la demanda, que es el consumo, ¿no? Bueno, necesitamos que este círculo virtuoso se ponga en marcha, ¿no? Estamos, si queréis, en una primera fase, ¿no? Estamos como por aquí, ¿no? Si nos fijamos la serie de inversión, el último trimestre ha tenido un comportamiento positivo otra vez, después de un año pasado titubeante. Empezó muy bien, pero al final terminó en negativo. Por tanto, bueno, estamos todavía en una fase, digamos, incipiente de este círculo virtuoso que necesitamos para mejorar esas magnitudes del mercado laboral, ¿no? Otro elemento muy relevante que está ahí es el apalancamiento. Otro elemento relevante es, bueno, lo endeudada que está la economía española, tanto su sector privado como su sector público. El sector privado aproximadamente, como sabéis, pues debemos 2 veces el PIB, que es pues bastante, y el sector público pues ya estamos prácticamente en el 100% del PIB, el volumen de deuda, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene el proceso contrario, es que tenemos que desapalancar, ¿no? Entonces, desapalancar es un proceso largo, y eso, bueno, todo aquel que ha pagado un crédito en su vida lo sabe, es un proceso largo y lento, ¿no? Bueno, este es un elemento también que te hace todavía pensar que sigues dentro de lo que es la crisis, ¿no? Y en la última transparencia podéis ver, bueno, pues cómo están no solamente nosotros, sino otros países en relación a esta materia, ¿no? La materia de la deuda, tanto del sector privado como del sector público. ¿Cómo terminaría? Pues yo creo que el año pasado, más o menos fue hace un año cuando hicimos esta presentación, si os acordáis decíamos, estamos en el fondo de la piscina, ¿no? Una piscina de agua turbia, pero tiene pinta de que estamos en un camino que parece que va hacia la salida, ¿no? Bueno, yo diría que lo que ha cambiado en un año es que ahora sí sabemos que estamos subiendo, ¿no? Seguimos con la cabeza bajo el agua, no vemos bien, pero sí parece que estamos en un camino que va subiendo, ¿no? Yo sí diría, el año pasado, de alguna forma, trataba de ser optimista en un entorno pesimista. Hoy haría lo contrario, es decir, tengo la sensación de que desde el ámbito político se está volcando mucho optimismo, y yo sería más bien partidario de decir, vale, sí, estamos saliendo, pero ojo que nos podemos torcer el tobillo. O sea, que sí, estamos en el camino bueno, pero todavía nos queda recorrido, no lancemos las campanas al vuelo, ¿no? Y esta es básicamente mi presentación, y ahora pues supongo que algunas preguntas que nos están haciendo desde Twitter. La primera, ¿el IBEX 35 va a mantener la euforia y seguirá escalando más allá de los 11.100 puntos? ¿Cuál es tu opinión? Vale, me preguntan desde Twitter una pregunta difícil. Dicen que el IBEX, que estamos ya por encima de los 11.000, y a ver si va a seguir escalando por encima de esos 11.000. Bueno, la verdad que no lo sé, o sea que hay que ser absolutamente claro en estas cosas, ¿no? Afortunadamente mi trabajo no tiene relación con el mercado bursátil, y digo afortunadamente porque creo que me costaría muy mucho explicar por qué el IBEX en estos momentos está por encima de los 11.000, ¿no? Me costaría muy mucho porque tradicionalmente siempre hemos sido dados a decir que, bueno, la bolsa es un indicador de la marcha de la economía, por tanto, pues el comportamiento que está teniendo el IBEX últimamente podría alguien inducir que la economía va a ir como un tiro, ¿no? Bueno, ya veis que mi mensaje no va por ahí, ¿no? Mi mensaje no ha ido por ahí, mi mensaje es que la economía está mejorando, pero que todavía no estamos en crisis. Por tanto, tengo la sensación de que ese argumento no me serviría para responder a la pregunta. Seguramente tiene que ver también con toda la liquidez que hay en el mercado, ¿no? Y que también llevamos un periodo muy muy largo en el que hay dinero y bueno, en algún sitio tienes que meterlo, ¿no? Yo sería cauteloso. Desde luego la sensación que yo tengo es que
lo peor que podría pasar es que hubiese un desacople entre lo que es la economía financiera y la economía real. En mi opinión, en mi modesta opinión, en estos momentos creo que el IBEX tiene un nivel que no soy capaz de explicarlo. Esta pregunta es, a medio plazo, ¿quién serán las locomotoras económicas mundiales? ¿China, Estados Unidos, Alemania? Bueno, a medio plazo, no sé lo que es medio plazo. Bueno, evidentemente lo que sucederá con los países emergentes que hemos estado viendo antes, ahí de alguna forma van a tener un proceso de crecimiento y de convergencia hacia los niveles de renta per cápita que tienen los países desarrollados. Entonces, en el medio plazo ellos nos van a alcanzar, nos alcanzarán simplemente por un proceso de convergencia que se producirá, ¿no? Y después vendrán los que faltan, que ahí está el continente africano, que todavía no ha comenzado a crecer, pero que de alguna forma será el continente en el que se materializará lo que ahora estamos viendo en los países emergentes, ¿no? Y finalmente, por la teoría del crecimiento, todos llegaremos a unos niveles similares, ¿no? Por tanto, ¿qué diría yo? Bueno, pues los países desarrollados crecerán en el entorno aproximadamente en el que estamos moviéndonos ahora, del 2%, y todo ello, ¿por qué? Bueno, porque tenemos problemas clarísimos, dependemos fundamentalmente de lo que seamos capaces de mejorar el cómo hacemos las cosas, no tanto en cuanto a gente, porque somos poblaciones que estamos envejeciendo, ¿vale? Entonces nuestra performance económica va a depender más del cómo lo hagamos, de la productividad. Sin embargo, en estos países, en los países emergentes, ciertamente son países en los que todavía tienen mucha mano de obra y por tanto van a tener unas tasas de crecimiento claramente por encima de los países desarrollados, hasta que finalmente, a medio plazo, se producirá una convergencia con nosotros. Y luego, insisto, estará el continente africano, que será el siguiente que se sumará a ese proceso de crecimiento. Otra pregunta de Twitter referida a Euskadi, al País Vasco. ¿La crisis en Euskadi ha sido menos aguda? ¿La recuperación será más rápida? Bueno, la crisis en Euskadi sí ha sido más aguda, preguntan, ¿no? O menos aguda, ¿no? Y si la recuperación será más rápida. Bueno, vamos a ver. La crisis en Euskadi, esta segunda fase, porque en la primera fase no lo notamos tanto, esta segunda fase la hemos notado mucho. Y la hemos notado mucho la crisis de la deuda soberana. Y me explico por qué. Desde el año 2010, que fue cuando ciertamente estalló el tema de la deuda soberana, hasta el año 2012, que es cuando he dicho antes que Mario Draghi de alguna forma dio el espaldarazo al euro, haya habido un parón, y el parón ha sido dramático. Desde el año 2012 hasta el año 2013 ha habido un año y medio de parón en la economía que a nosotros la hemos notado mucho, ¿no? Nuestra maquinaria tiene que engrasarse y ahora que comienza a tirar el sector industrial, confiemos en que ese sobrepeso que tenemos, sobrepeso bien entendido, ¿no?, del sector industrial, que nuestra economía supone aproximadamente el 25%, nos dé el impulso suficiente, ¿no? El problema es que hemos perdido también unas cuantas empresas en el camino, ¿no? Entonces, bueno, nuestra estructura de alguna forma productiva es una estructura que creo que es razonablemente sólida, creo que es razonablemente sólida, pero en estos momentos todavía estamos por detrás del conjunto del Estado. La última pregunta de Twitter es una pregunta que dice ¿cuánto tiene que crecer el PIB para crear un empleo franco o neto? La pregunta es ¿cuánto tiene que crecer el PIB para que disminuya la tasa de paro?, que es un clásico, ¿no?, en estas cosas. Bueno, desconozco si hay análisis hechos, porque normalmente para hacer un análisis razonable y responder a esa pregunta con algún argumento científico, necesitas tener una serie histórica, y no tenemos serie histórica por una razón, porque ha habido cambios estructurales en el mercado de trabajo, ha habido reformas laborales, entonces en estos momentos esos cambios estructurales impiden que usemos el pasado para poder hacer una estimación razonable. En cualquier caso, la mayoría de los entendidos en la materia apuntan en tasas de crecimiento en el entorno del 1,3% para que seamos capaces de disminuir esa tasa de paro. ¿Eso qué significa? Que este año no disminuimos la tasa de paro porque, como veis, las expectativas que tenemos tanto para la Comunidad Autónoma del País Vasco como para España son expectativas de crecimiento en el entorno del 1%. Y sería a partir del año que viene cuando superaríamos esa frontera y sería ahí donde comenzaríamos a disminuir la tasa de paro, ¿no? Esa es una cuestión. Otro elemento relevante es que, en cualquier caso, con una tasa de crecimiento del 1%, que es lo que esperamos para este año, lo que sí sucederá es que el número de ocupados aumentará, aunque no disminuya la tasa de paro. Hay preguntas para más.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y bueno, pues sin más nos despedimos. Gracias, Joseba.